Pues vamos a platicar un poco de lo que es el tema del naturalismo, ¿verdad? Las escuelas, el derecho natural, como dice ahí en el documento. Ustedes tienen que leerlo, ¿verdad? Les voy a explicar el por qué se habla así de corriente filosófica materialista e idealista. ¿Se recuerdan cuando les hablé sobre la teoría del conocimiento? Aquellas transparencias azules de fondo azul. Bueno, pues ahí se planteaba la teoría del conocimiento y se destacaba la utilización de un método científico para estudiar los fenómenos y las cosas de la naturaleza. Pero eso precisamente también es para estudiar el derecho en sus diferentes corrientes. Pero las corrientes más importantes pues son la corriente del naturalismo y el positivismo. Pero antes de abordar esas corrientes, solo les voy a dar voy a hacer una pequeña introducción al tema, pues. El tema aquí, digamos, el tema principal es tratar ¿cuál es la primacía para tratar las fuentes reales del derecho, ¿verdad? De la génesis del derecho. ¿Cómo se dio la génesis del derecho? ¿Cuál es el origen? Y entonces este tema, pues... Licenciada, buena tarde, perdone. ¿Sí? ¿Está presentando alguna diapositiva? No estoy presentando. Está bien, muchas gracias. Me baso en el documento que les entregué, que les di en la plataforma. Muy amable. Donde habla del naturalismo, escuelas. No sé si ya lo identificaron. Sí, licenciada, lo tenemos, gracias. Sí, va. Entonces, no todo lo que voy a decir está ahí en ese documento. Pero sí está más o menos concretado el tema. Entonces, de lo que se trata es de establecer la primacía de las fuentes reales del derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Pues este tema tiene un punto de partida y es una hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, ¿cuál es la esencia? En esencia, ¿cuáles son las fuentes verdaderas del derecho? Y prácticamente lo que se contesta es que son las denominadas fuentes reales. Y hace ver, perdón por las pausas, pero es cuando ingreso a los compañeros. Entonces, parte del tema de que, en esencia, las fuentes verdaderas del derecho son las fuentes reales. Ahí nos podemos ubicar para estudiar el derecho. Entonces, regresando a esas filminas que hablaban sobre la teoría del conocimiento, yo les hice una división entre el pensamiento materialista y el pensamiento idealista. El pensamiento idealista que lo que hace es tomar la razón como un denominador para el estudio de todas las ciencias, especialmente de la ciencia del derecho, que es lo que a nosotros nos interesa en filosofía. No nos interesan las ciencias naturales, no nos interesan otro tipo de cuestiones, sino nos interesa el derecho. Y así entonces existe el conocimiento en que algunos, por ejemplo, hacen descansar el conocimiento en la razón del hombre, y en la antigüedad le atribuían un origen divino. Y existe esa corriente, se llama idealista, y existe otra corriente materialista en que se hace descansar el origen del conocimiento en los sentidos, ¿verdad? En lo sensible, en la conciencia del individuo. Entonces,
parto de ahí para iniciar la explicación. Entonces, hay dos coordenadas, por decirlo así, que guían el tratamiento de nuestro objeto de estudio. En este caso, nuestro objeto de estudio es el derecho. La primera, pues, viene a ser como una panorámica filosófica, le podemos poner apellido, que nos permite captar la universalidad del fenómeno jurídico, partiendo de la concepción que tengamos entre el ser y el pensamiento, y que nos conduce al origen del problema ontológico, o sea, el problema de estudiar el ser del derecho. Un momentito. Entonces, cada quien tiene una concepción de lo que es una concepción filosófica. Y la segunda coordenada, pues, podríamos decir que está constituida por la dimensión sociológica que nos permite ubicar al derecho dentro del tiempo y del espacio de una realidad social determinada, ¿verdad? Y esto nos permite, pues, abandonar esos análisis tan simples que nos ofrecen las posiciones técnico-jurídicas, o sea, solo estudiar el corpus juris nada más per se, sin atrevernos a estudiar un poco más allá de eso, ¿verdad? Porque eso hace que no podamos analizar las grandes conexiones del derecho con el desarrollo cultural, ¿verdad? Porque el derecho surge en las sociedades y tiene un carácter histórico también. Y eso aislaría el fenómeno jurídico del contexto real. ¿Y dónde se da el contexto real de una sociedad joven? Pues se da en el carácter económico, social y político de cada sociedad, el que sustenta cada sociedad. Pero vamos a entonces el derecho en la parte general desde una visión meramente ontológica, y a estudiar el derecho también desde el punto de vista del lugar en donde se ha desarrollado. En nuestro caso, pues lo que nos interesa es en Guatemala, ¿verdad? Así es de que, entonces, por eso es que se dice que han surgido dos grandes escuelas de pensamiento, como lo es el idealismo y el materialismo. Yo no sé si están perdiendo conexión con la plataforma, pero ingreso a varios y luego miren más. Bueno, son 74, ustedes son más. Entonces, el problema fundamental de la filosofía radica en esa cuestión, ¿verdad? De la filosofía del derecho, en esa cuestión sobre el carácter propio de la relación que se da entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y lo material. Por eso yo les planteaba esa dicotomía ahí entre el idealismo y el materialismo. No podemos dejar de tocar ese aspecto para el estudio de nuestro curso. Entonces se da ahí es donde el conocimiento del derecho en filosofía se bifurca en dos grandes corrientes de pensamiento, entre lo que es el idealismo y lo que es el materialismo. Y pues el idealismo es una tendencia filosófica que trata de dar respuesta al problema del origen del ser, fundándose en factores de carácter espiritual, y concede más importancia o primacía, podríamos decir, al pensamiento, a la conciencia, ¿verdad? A la razón, al espíritu o a lo ideal. Y entonces estos filósofos, que son muchos, los hay de la antigüedad, los hay de la Edad Media, los hay también del modernismo después de la Edad Media.
en el Renacimiento, en el modernismo, y los hay posmodernistas, ¿verdad? Y esos filósofos que se ubican dentro de esa corriente, la idealista, pues lo primero, para ellos lo primero es el espíritu, la conciencia, el pensamiento, es decir, la razón, ¿verdad? Y permítanme un segundito, voy a ingresar a estos jóvenes. Y la corriente filosófica materialista pues es opuesta al idealismo y explica el problema relativo al origen del ser, tomando en consideración el grado de desarrollo de las ciencias, considerando que la materia es lo primero, ¿verdad?, en el origen del ser. Y pues es una categoría filosófica muy importante que constituye la realidad del objeto. Bien, por eso es que ustedes van a encontrar aquí tesis naturalistas. Por ejemplo, el texto dice naturalismo, escuelas. Al hacerse referencia al naturalismo se entiende al sistema filosófico que consiste en atribuir todas las cosas a la naturaleza como inicio o principio. Y en consecuencia, puede definirse el naturalismo como la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, es una escuela de pensamiento para la que existe un derecho superior, que es el derecho natural, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes del derecho. Cuando se habla de naturalismo, debe entenderse hecha la referencia a todas las doctrinas que tienen referencia con el derecho natural. Aún, dice, cuando la interpretación que de él se hace sea de muy diversa índole, como de hecho ocurre, ¿verdad? Entonces estamos enfocados en este momento, luego de ese pequeño preámbulo que lo hice aprovechando que estaban ingresando los compañeros. Entonces, siguen ingresando. Bien, seguimos entonces. Nosotros vamos a ver que el derecho natural, pues, es sus características, es que ese derecho natural no es creado por el hombre en un principio, sino que ese derecho natural es anterior a la existencia del hombre y que es intrínseco, pero intrínseco a la naturaleza humana misma, ¿verdad? Todos, aunque no tengamos conocimientos de educación superior o ningún conocimiento, tenemos un conjunto de comportamientos y de sentimientos que nos sirven para comportarnos con el prójimo, ¿verdad? Con las otras personas y con nuestra misma sociedad. Y eso lo que nos proporciona son algunos valores, como la moral, por ejemplo, que por supuesto es universal. Todas las sociedades del mundo lo predican, lo practican, mejor dicho. Es objetivo ahí porque se da dentro del comportamiento humano. Es eterno, siempre ha existido, ¿verdad? Y es inmutable, sus valores no cambian, se mantienen. Y está orientado a la convivencia pacífica y segura en lo que impere la justicia. También ahí se proporciona la evolución histórica del naturalismo. Y tenemos que en la edad antigua, pues en el significado de la palabra naturaleza se observa una evolución en el pensamiento griego, desde su consideración de naturaleza física hacia su
hacia su desmaterialización, dice aquí. Los prominentes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Heráclito, Platón y aceptaron la idea de una ley de la naturaleza, ¿verdad? Formulando una diferencia entre la justicia natural y la convencional. Por ejemplo, Aristóteles en su obra Ética Nicomaquea decía que la parte que es natural tiene la misma autoridad en todas partes y es independiente de la opinión. La que es convencional es meramente producto de una situación particular, un mero pronunciamiento positivo de un cuerpo legislativo que podía haber tomado esta o cualquier dirección, una u otra dirección. Y a pesar de esos planteamientos respecto al derecho natural, formulados por esos antiguos filósofos, puede decirse que este concepto solo logró su plenitud con la aparición de la escuela filosófica de los estoicos. Hay referencia a estos jóvenes en el libro del doctor Luis César López Permo. Ustedes lo pueden ver ahí también, aparte de las copias que yo les estoy enviando, ¿verdad? Que espero que ya las tengan impresas y a la vista. Y los filósofos estoicos, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Ellos están dispuestos a cualquier sacrificio y de hecho después de la muerte de Cristo, pues muchos filósofos lograron mantenerse en su fe, aun cuando eso les costara la vida, ¿verdad? Por eso a esa situación se les dice estoica, ¿verdad? Cuando alguien es fiel a sus principios. Y no importando lo que les cueste, ¿verdad? En muchos casos se ven a diario, ¿verdad? Se ven a diario. Hoy que vi eso de las abogadas que fueron a capturar y que el proceso se está llevando en reserva y que pues hay muchas cosas raras ahí que están acusando de, parece que es de colusión entre defendido y su defensor, pues es algo absurdo. Siempre tiene que haber acuerdos entre defendido y defensor, porque entonces ¿a dónde nos vamos, verdad? No vamos a poder ejercer nuestra profesión. Eso está en contra de todo lo que hemos aprendido. Entonces ese es un comportamiento estoico, ¿verdad? En que a pesar de todo, pues las personas mantienen sus principios, no obstante que les puede costar su vida, su seguridad y todo eso. O sea que la posición filosófica estoicista no es de ahora, eso ha sido desde la antigüedad. Hay un filósofo que se llama Zenón y sus discípulos, y él hacía descansar su sistema filosófico en el concepto de naturaleza, ¿verdad? A la cual concebía como un principio rector de carácter esencialmente racional, latente en todo el universo, y que era identificado con Dios. Entonces, para Zenón, el derecho natural era la ley de la razón misma, y la razón era considerada por los estoicos como la esencia que subyace en el derecho y la justicia. Entonces, de eso estamos hablando en esta clase de jóvenes, precisamente de el derecho natural que descansa mucho en la justicia. Y según los estoicos, pues existía una ley natural dominadora del mundo, de validez universal, reflejada en la conciencia individual y de la cual el hombre participaba en virtud de su naturaleza propia. Y esta concepción universalista conllevaba para los estoicos la idea de un hombre cosmopolita que rebasaba las barreras políticas
tales así como las diferencias interpersonales. Pues en última instancia, la aspiración suprema de los estoicos era un estado universal sostenido por la convivencia de los hombres bajo la guía de la razón divina. Y entonces digamos, esa corriente de pensamiento existió en una época muy remota de la humanidad en que se realiza el ideal de un derecho natural absoluto, ¿verdad? Y se vive bajo un espíritu de libertad e igualdad entre los hombres. Bueno, eso era Grecia. Grecia tenía un modelo de educación que le llamaban el erité me parece que le llamaban, y era un modelo de educación único para los griegos, y ellos pensaban que el éxito pues no tiene uno que buscarlo, sino que el éxito lo encuentra uno, dice. Y eso se encuentra a través de decir, bueno, ¿cuál es mi habilidad? ¿Qué es lo que yo desarrollo mejor? Como en términos coloquiales, ¿para qué soy bueno? Pero si encuentra uno su erité, no hay que apartarse de ella y hay que continuar cultivándola, ¿verdad? Y hacer de su trabajo lo mejor, que viene a ser pues el vehículo de su éxito, ¿verdad? Entonces, alrededor de esto hay mucho que platicar, ¿verdad? La importancia de los estoicos, pues es que ellos dejaron fijas algunas reglas, ¿verdad? Dejaron como un camino trazado de un buen comportamiento. Y en un momento determinado, pues, por supuesto, estamos tratando entre seres de una sociedad, aunque fuera antigua, siempre podrían aflorar en cualquier momento elementos negativos, ¿verdad? Así como surgen las pasiones, el egoísmo, la ambición, el ansia de poder. Y a instancias de eso se torna irrealizable pues el ideal absoluto del derecho natural, en virtud de lo cual pues en la razón divina tiene que establecer medios e instituciones ad hoc al nuevo estado de cosas imperantes. Entonces no se puede vivir solamente de la contemplación y del pensamiento y de la música y de la lírica y todo eso, ¿verdad? Llega un momento en que se establece un gobierno, que se establece un Estado, el Estado, se establece la propiedad privada, se establece el matrimonio y se establece la patria potestad. Y así surge el derecho natural absoluto, pero ya decadente, porque se va siendo sustituido por el derecho natural relativo, ya imperfecto, ¿verdad? Y entonces eso conlleva pues a una situación en que se vive de acuerdo ya no a la naturaleza de los designios divinos, como se pensó en un inicio, sino de la forma y de la naturaleza misma del hombre. Pero ese hombre ya guiado por los dictados de la razón, y es ahí donde se utiliza la razón, el raciocinio, ¿verdad? Y el individuo pues debe resolver su problemática diario de lo cotidiano. Entonces luego viene la escuela epicúrea, contraria a la escuela estoica, fundada por Epicuro en el año 306 antes de nuestra era. Y Epicuro lo que hace es de que establece esa escuela o esa escuela como estableciendo o constituyendo el principio del utilitarismo, contrario a la moral estoica, ¿verdad? Ahí es donde por primera vez se establece ese principio de que el tiempo es dinero, ¿eh? Bueno, no era así exactamente. Entonces, para Epicuro el derecho es solo un pacto de utilidad.
Y el Estado es el efecto de un convenio que los hombres podrían romper siempre que no se encuentren en tal unión la utilidad que se propusieron al concertar. Si no hay utilidad, pues no vale la pena el Estado. Ese es el pensamiento de Epicuro, contrario pues a la moral, que es a los dictados de la razón moral de los estoicos. Y la orientación estoica del derecho natural, pues a pesar de las corrientes filosóficas que se le oponían, al final tiene mucha influencia que irradió directamente a la teoría y la práctica jurídica de los romanos, a la filosofía jurídica de los padres de la Iglesia y los pensadores medievales, a la escuela del derecho natural clásico de los siglos XVII y XVIII, y por qué no también a las teorías que llevaron a cabo la Revolución Francesa, ¿verdad? Y prueba de ello, pues lo constituye también el hecho de que el famoso filósofo Cicerón, que existió en el año 106 antes de nuestra era, ¿verdad? O antes de Cristo, era un gran orador y estadista romano, y concebía la razón como el poder dominante del universo, identificable o comparable solo con la naturaleza. Y pensaba que el verdadero derecho, pues, es la recta razón. Por eso es que derecho y recto y directo se parecen, ¿verdad? En los términos así etimológicamente vistos. Entonces, él creía que concebía la razón, fíjense bien, como el poder dominante del universo. Y pensaba que el verdadero derecho es la recta razón conforme a la naturaleza. Es de aplicación universal, es inmutable y es eterno. Y llama al hombre al bien con sus mandatos y le aleja del mal mediante sus prohibiciones. Porque de eso se trata el derecho, jóvenes, de proporcionarle al individuo normas de comportamiento. Pero ¿cuál es el fin? El fin es mantener la armonía en la sociedad, en las relaciones familiares, en las relaciones de grupo, en todo. Hacia eso busca el derecho. Por supuesto que el derecho no se le puede alejar de lo que son las pasiones, son los intereses de los mismos seres humanos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí era la inspiración de la ley natural, de la razón de existencia del derecho. Claro, después vinieron otros filósofos, verán, ustedes mismos pues los han leído, como Lucio Anneo Séneca, el famoso Séneca, que seguía la doctrina estoica y las ideas de Pitágoras, que concibieron la existencia del derecho natural manifestado en varias formas. Un concepto generalísimo al orden necesario de todos los seres de la naturaleza, otro más estricto que es común a todos los seres animados, y otro más limitado todavía que es propio de los hombres de todo el género humano, como por ejemplo el vivir en sociedad, el respeto mutuo dentro de lo cual va el derecho de gentes, el jus gentium. Acuérdense que el jus gentium va a ser después del que rija las relaciones entre los nacionales romanos y las otras tribus o los otros ciudadanos, ¿verdad? Que después se va a convertir en el derecho internacional. Entonces, el respeto mutuo, dentro de lo cual va el derecho de gentes, o sea, el jus gentium, perdón, y se llama derecho de gentes, en el que la razón natural estableció en todos los hombres. El derecho natural estableció en todos los hombres. Y esta última noción del derecho natural, pues según Edgar Bodenheimer, fue la que prevaleció entre los jurisconsultos romanos clásicos.
y de lo cual se infiere que haya tenido escasa aceptación la opinión de otro jurisconsulto romano de nombre Ulpiano, que existió en el siglo III de nuestra era. Y Ulpiano consideraba que el jus naturale, pues el derecho natural es el que la naturaleza enseñó a todos los animales. Finalmente, dentro de la concepción romana del derecho natural, pues se reviste importancia vital el criterio sustentado en las instituciones de Justiniano, en el sentido de que el derecho de gentes es común a todo el género humano. Y de ahí vienen también las corrientes entre el jus soli y ¿cuál es la otra corriente, jóvenes? El jus soli y el jus gentium, ahí es, para determinar la pertenencia de un individuo a una sociedad. Entonces, tanto los griegos como los romanos, pues forjaron dentro del contexto del modo de producción esclavista, porque en ese entonces, pues el esclavismo era el común denominador económico de todas las sociedades, ¿verdad? Porque se empezó a establecer, bueno, todas esas sociedades para tener esclavos, pues ya se basaban en el sistema de la propiedad privada, ¿verdad? Sobre todo, y sobre los esclavos mismos, siendo considerados estos últimos como instrumentos parlantes sin derecho alguno y sometidos a los más crueles tratos, ¿verdad? Por tanto, pues estas relaciones a base del esclavismo, no digamos en Inglaterra, pues eran reguladas por un cúmulo de leyes que le negaban la calidad de personas y por ende de ciudadanos a los esclavos. Entonces, esta breve historia que les estoy contando aquí probablemente me va a quitar mucho tiempo, pero vale la pena. Y hacia el siglo IV de nuestra era, pues empieza a cobrar auge la doctrina religiosa denominada cristianismo, y en pocos siglos se difunde en gran parte del mundo civilizado, como todos lo sabemos, ¿verdad? Tal situación produjo una profunda transformación en la concepción del derecho, el cual como efecto primario asume un notable viraje hacia la teología. Sí, los santos padres fueron los que primero adoptaron ese derecho natural y se forma el derecho natural cristiano, ¿verdad? Y con ello ese viraje se da hacia la teología, teos, Dios, logos, ciencias, ¿verdad? Entonces, esa concepción religiosa del universo, precedida por las ideas de los santos padres de la Iglesia, a la luz de lo que predica el Nuevo Testamento, va a ejercer su imperio y gran impacto durante los 12 siglos que siguieron, ¿verdad? Desde el siglo IV hasta el siglo XV de nuestra era. Y así se mantuvo en la Edad Media, ¿verdad? Y mucho después de la Edad Media. Así, dentro de ese marco conceptual, pues la filosofía jurídica, entre otras ramas científicas, se ve imbuida de las doctrinas cristianas. Yo les decía el otro día que los derechos humanos realmente los establecieron los santos padres, antes de que se conocieran como derechos humanos. No tenían esa denominación. Y el día en que se pierda el respeto de los derechos humanos, realmente esto va a ser una anarquía y una debacle, jóvenes. Mucha gente los critica, pero no sabe que les ayuda a cada uno, a ellos mismos, a la gente misma que critica los derechos humanos, por supuesto que los protege también a ellos. Entonces la Iglesia como institución, pues todo lo sabía, ¿verdad? Ahí era todo el conocimiento. En ese momento histórico concibe la naturaleza del derecho bajo un fuerte influjo aristotélico, porque Aristóteles siempre invocó el hecho de que las leyes cambian, pero los principios filosóficos no cambian, ¿verdad? Y también de los estoicos, no solo de Aristóteles, sino también de los estoicos. Y hablamos de los estoicos, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron. Y de los jurisconsultos romanos también.
entonces ellos pensaban que pues Dios pues gobierna el mundo y el derecho considérase fundado sobre la voluntad y la sabiduría divina. El concepto de derecho natural adaptado a las doctrinas de la Iglesia cristiana aparece desvinculado de la naturaleza. Es decir, que se regresa a la posición de que el derecho proviene de un ser divino supremo que es Dios, ¿verdad? Identificado con Dios. Y eso pues se ubica en el plano de la espiritualidad. El derecho natural así concebido pues reviste el carácter de un derecho divino, revelado en contraposición al derecho humano. Y en esa etapa pues dogmatizada de la historia del derecho natural se inscribe dentro del periodo que la historia descriptiva tradicional ha denominado Edad Media, lo que conocemos como Edad Media, pues se inscribe en ese contexto. Y para entonces, pues ya se ha pasado, pues la sociedad ha cambiado ya del esclavismo al feudalismo, ¿verdad? Por supuesto que en Inglaterra, como ellos siempre han sido muy mercantes, ¿verdad? La esclavitud llegó mucho más allá de la modernidad. Y entonces muchos de los autores del derecho natural cristiano consideraban que la verdadera justicia consistía en el culto piadoso y religioso de Dios único, posición que revela la confusión entre los elementos jurídicos y los religiosos. O sea, no se tenían separadas las normas del derecho de las normas religiosas. Y así también, pues, hay un personaje, hay un padre que se llama San Ambrosio, para quien lo fundamental del derecho natural lo constituye la caridad, noción que viene a sustituir algunos elementos ya que anteriormente se habían incluido en la concepción de Cicerón. Y sin lugar a dudas, pues los baluartes innegables de esa concepción cristiana del derecho natural fueron San Agustín de Hipona, que aparte de ser un padre, pues fue abogado, era un abogado brillante. Había otro, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez, que pues él fue un filósofo del derecho desde esa época, la antigüedad. Entonces, hay algunas cuestiones que podremos aclarar, porque, por ejemplo, aquí decía el derecho natural, así concebido, recibe el carácter de un derecho divino, revelado. ¿Pero qué es la revelación? Y cuando ellos hablan de la revelación, dice que es posible el conocimiento gracias a la revelación que tienen las Sagradas Escrituras. Ellos se basan en las Sagradas Escrituras. Y, por ejemplo, hablan de los 10 mandamientos entregados a Moisés, ¿verdad? Y luego viene, pues, San Agustín de Hipona, que fue el más importante representante de la patrística, porque la patrística es una escuela, ¿verdad? Y la cual recogió la distinción estoica entre un derecho natural absoluto y un derecho natural relativo. O sea, cuando está San Agustín, prima el derecho natural absoluto, o sea, la idea de que todo proviene de la idea absoluta de Dios, nada más. Y eso evoluciona o cambia, se desplaza del derecho natural absoluto, como se le conoce la ley eterna, a un derecho natural relativo, pero ya con Santo Tomás de Aquino, adaptándose ya a los postulados del cristianismo. Entonces, el derecho natural absoluto regía a los hombres antes del pecado original que vició a la humanidad. Y el derecho natural relativo surge como un sistema de principios jurídicos adaptados a la naturaleza humana después de la caída de esa tesis. Entonces, esa tesis del pecado original pues dio surgimiento a las indulgencias y a un montón de cosas que
que conllevaban ciertos vicios, ¿verdad? Porque se decía de que del pecado original deriva la obligación del trabajo después del pecado. Exigió entonces ya la existencia de instituciones que, digamos, suavizaran algunos comportamientos y se establecieron el matrimonio como institución y también la familia. Y fíjense ustedes que hay una cosa así muy, muy bonita aquí que dice que creo que les va a gustar, dice. Y del pecado original derivó la obligación del trabajo y con ello la institución de la propiedad. La aparición de la pasión sexual después del pecado exigió las instituciones del matrimonio y la familia. Del crimen del Caín surgió la necesidad del derecho y de la pena, el derecho penal, ¿verdad? La fundación del Estado fue el comienzo del gobierno. Y la confusión de lenguas que se produjo cuando los hombres trataron de construir la Torre de Babel motivó la división de la humanidad en naciones distintas. El ultraje de Carmen sirvió como justificación, era un personaje antiguo, ¿verdad? Como justificación de la institución de la esclavitud. Y así la propiedad privada, el matrimonio, el derecho, el gobierno, la esclavitud se convirtieron en instituciones legítimas del derecho natural relativo. Entonces, como pueden ver ustedes, cómo se va desplazando el derecho natural absoluto que solo se basa en la ley eterna, que es, según este postulado, no será dada por Dios y que no había que moverse de ahí, ¿verdad? Pero como se van presentando otros aspectos positivos y negativos, porque los seres humanos no paran en su dinámica, entonces se va relativizando el derecho natural. Entonces, esa misión de acercamiento entre el derecho natural absoluto y el derecho relativo, pues no había mejor institución con mayor organización, con mayor disciplina que la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia se volvió muy poderosa porque realmente los gobernantes lo que hacían era consultarle a la iglesia antes de tomar una decisión. Si el Papa lo aprobaba, estaba bien. Y si no, pues entonces no se hacía. Entonces la iglesia era todo en ese entonces. Entonces San Agustín destacó en ese periodo de transición entre la antigüedad clásica y la época medieval, también media en la decadencia, en ese lapso precisamente, se cambia la sociedad del esclavismo y va apareciendo el feudalismo, ¿verdad? Y en esa doctrina, pues, los postulados del derecho natural hacen descender del pecado al Estado, al gobierno, al derecho, a la propiedad de la civilización. Entonces se decía que todo esto, la civilización, el derecho, el Estado y el gobierno, era producto del pecado del hombre. Y entonces el padre San Agustín, que es el que más destaca entre los agustinos, ¿verdad? Porque los agustinos fue una orden que él fundó en la iglesia, pues distinguía 3 categorías de leyes, ¿verdad? En su sistema teórico para estudiar el derecho, pues decía que existían tres leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Entonces, como pueden ver ustedes, desde el principio solo privaba la ley eterna. Después también se amplió la ley natural para los otros seres vivos. Y luego la ley humana, ya específicamente aplicada a los seres humanos. Y pues la ley eterna decía que está transcrita en el corazón del hombre por medio de la ley natural,
con el objeto de que se conserve en sus costumbres la imagen de las ideas morales que le fueron comunicadas. Esta ley está de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrarla. Y si nosotros nos ponemos a pensar en eso, pues por supuesto que ahí está. Yo no creo que alguien pueda contradecirme y decirme que no es cierto. Ahí están. Y en cuanto a la ley natural, pues San Agustín dice que es la ley íntima, la ley interior de la que el hombre trata con frecuencia de huir, teniendo por misión la que sea común al género humano. Ningún hombre que tenga uso de razón desconoce totalmente, por caído que esté, los preceptos fundamentales de la ley divina, pues la naturaleza los escribió en su corazón, intimándolo, por ejemplo, a no hacer a otro lo que no quieras para ti, ¿verdad? Para sí. Y ese precepto se ha utilizado muchísimo, y no necesariamente es un precepto religioso, sino que es de práctica, de sentido común. Pues nadie quiere que le hagan a otro lo que no quiere para sí mismo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el derecho natural, joven, de eso. Y respecto a la ley humana, pues dice que esta debe inspirarse en la ley natural, pues en caso contrario carece de valor, así como la justicia. También se le adjudica a San Agustín el mérito de haber aportado la primera formulación integral de la teoría cristiana con la que el derecho natural alcanza su desarrollo, ¿verdad? De ahí en adelante. Y hay otro padre que existió en el siglo VII, que se llama San Isidoro de Sevilla, que afirmó: todas las leyes son divinas o humanas. Las divinas se fundan en la naturaleza. Fíjense bien qué interesante esto. Las divinas se fundan en la naturaleza, las humanas en las costumbres. Y estas difieren entre sí porque los distintos pueblos han preferido distintas leyes. Específicamente en cuanto al derecho natural, otro padre también, el mismo padre, San Isidoro de Sevilla, consideraba que el derecho natural es común a todas las naciones y vale en todas partes. No tanto por su declaración positiva, es decir, no tanto si está dentro del corpus juris, ¿verdad?, sino instintivamente por la naturaleza misma de las personas, del ser humano. Entonces, para el padre de Sevilla, Isidoro de Sevilla, el derecho natural queda comprendido entre las leyes divinas que se funden en la naturaleza. Ahora, mucho después, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, pues figura, cuando él funda sus escuelas, entonces figura cumbre y aparece lo que se llama la escolástica, ¿verdad?, que realiza una especie de conciliación entre los ideales cristianos y los hechos reales. Conciliación que se encuentra plasmada en el concepto de un derecho natural relativo. O sea, el padre Santo Tomás de Aquino, él parte de ahí, del derecho natural relativo. Porque funde, digamos, hace una fusión entre los elementos teocráticos que ya venían con San Agustín y también con los cristianos y con la filosofía aristotélica. Y pues distingue 4 clases de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. O sea, para él se amplía el horizonte. Y la ley eterna es la razón del gobierno, dice, del universo. Que Dios gobierna todas esas cosas y que no es conocida por ningún ser humano, salvo los bienaventurados. La ley natural, entonces, consistía, decía él, en gran parte en la ley eterna, tal y como podía ser descubierta por el hombre haciendo uso del raciocinio. Es decir, que la ley natural es un descubrimiento parcial de la ley eterna, a través de la aplicación de la razón por el hombre y sus inclinaciones naturales.
de tal suerte que aunque ningún ser humano puede conocer la ley eterna en toda su verdad, puede participar de ella de algún modo, por medio de la razón, de la facultad de la razón, de la cual Dios le ha dotado. Y a esa participación del hombre en la ley eterna, Santo Tomás de Aquino le denominó ley natural. Pues bueno, también dado el carácter demasiado general y abstracto de la ley natural, surge la necesidad de que Dios explicase en forma detallada y sencilla la orientación que debía seguir la conducta de los individuos, de los hombres. Esa función la cumple la ley divina y para ello nada mejor que las Sagradas Escrituras, decía él, plasmadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De tal suerte que la ley divina es la revelación, es revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Y ella tiene por efecto completar con la parte de discrecionalidad del individuo, ¿verdad? Entonces, escolástica quiere decir sistema filosófico fundado en el clasicismo pagano de Aristóteles y seguido por el dogmatismo de Santo Tomás de Aquino y de la Iglesia Católica. Y asume un fanatismo técnico en la metodología y en la exposición científica. Teocracia ya dijimos que era. Teóricamente es la forma en que el gobierno es ejercido por Dios con carácter más real en los pueblos primitivos, que constituyó la forma de gobierno como poder supremo estaba sometido a los sacerdotes. Y por eso es de que la Iglesia en el periodo de la teocracia alcanza mucho poder. Y por último, Santo Tomás se refiere a la ley humana, definiéndola como una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Entonces la ley humana es así, un acto volitivo, un acto de voluntad del poder soberano del Estado. Pero para ser ley tiene que ser conforme a la razón divina. Fíjense ustedes. En suma, un rasgo destaca dentro de la filosofía cristiana de Santo Tomás de Aquino. La ley revelada, pues la revelación por las Escrituras, decía, la ley revelada constituyó el límite de todo su contenido. Aún hoy, sin modificaciones o agregados, sus enseñanzas son aceptadas por la filosofía jurídica católica, porque todos esos dogmas de la Iglesia han sido aceptados por el derecho, por los católicos, es lo que constituye la fe católica propiamente, ¿verdad? Francisco Suárez, que es un sacerdote jesuita y jurista español que existió entre 1548 y 1617, que en su obra Tratado de las Leyes y Dios Legislador expone lo que muchos autores consideran la más extensa y acabada teoría del derecho natural, siguiendo las orientaciones de Santo Tomás de Aquino. Y Suárez mantiene la partición de la ley en diversas especies, siguiendo el criterio del aquinatense, que revela mayor vigor y mayor raciocinio en su exposición, aunque siempre, no obstante que se utiliza el raciocinio basado en dogmas, ¿verdad? Y destaca además su notable diferenciación entre el jus naturale y el jus gentium. Y suya es la afirmación de que los hombres, a pesar de encontrarse divididos en diversos estados, tienen ciertos ligámenes o vínculos morales y jurídicos expresados en el jus gentium. Fíjense bien, no obstante que haya diferentes naciones, hablemos diferentes idiomas, hayan diferentes razas, costumbres y todo, él considera que los hombres, a pesar de encontrarse divididos en diversos estados, tienen ciertos ligámenes o vínculos morales y jurídicos expresados en el jus gentium. Y si no, ¿cómo es que nos logramos relacionar con los individuos de otras naciones? Y no hablo de ahorita, no hablo de este momento, sino antes de que existieran los estados. Entonces, por supuesto que por la conquista llegaban, por ejemplo, los vikingos a conquistar a
a lo que se llamaba Britania, que en ese tiempo no se llamaba Inglaterra. Entonces algunos se quedaban ahí, pero todos tenían sentimientos y maneras de ser, espíritu y todo, que lograban comunicarse. Entonces él dice que a pesar de eso se tienen ciertos ligamentos o vínculos morales, jurídicos, expresados en el derecho internacional. Sí, sí, compañera, le escucho. Todo esto que nos está hablando de las escuelas, del positivismo, no, del positivismo, no, de las escuelas y de los naturalismo. Del naturalismo y todo eso. Usted no se me confunda. No, es que nosotros la estamos oyendo hablar, pero no sé si usted tiene de esto diapositivas. No. Para eso les mandé el material. Por supuesto que en ese material no está todo, ¿verdad? Exacto. No todo. Sí, estaba viendo pero cuéntenme, yo sé que, sí, esto me llama mucho la atención porque, miren, jóvenes, yo tengo la concepción de que ustedes aprendan y se ilustren. Si no lo tienen en los libros es porque no lo han buscado. Yo ya hice mi parte. Les di el programa, les señalé qué libros eran importantes. Además, les mandé documentos de apoyo. Ahora, si ustedes están empeñados solo en que van a leer solo lo que está en el libro o en los libros, pues ni siquiera han conseguido los libros. Yo no he oído que solo una compañera que me dijo por ahí, y no sé si está esta sección, que me dijo, mira, yo tengo el libro de filosofía, el derecho del doctor Eduardo García Manes. Otro que me dijo que había comprado el libro del doctor Luis César López Permo. Entonces, yo no puedo llevarlos, digamos, de ponerme a leer un libro y que ustedes me lleven la lectura, porque la verdad es que cuando yo doy la clase, me informo de varios textos. Estoy leyendo una parte aquí, otra parte allá, otra parte es mía, en fin, ¿verdad? Y no se preocupen por el examen, porque el examen va a llegar hasta donde lleguen las clases. Por supuesto que ustedes tienen que leer un poco más, pero de eso vamos a hablar el próximo día, que será mañana, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, eso está ahí está el libro del doctor Luis César López Permo. Esa parte está muy, muy bien contenida en este libro, pero se nota que no han leído. Si no, ya me lo hubieran dicho. Mira, eso lo encontramos en el libro del doctor Luis César López Permo. Tal vez no como yo se los estoy diciendo, ¿verdad? Pero sí, ahí lo... yo revisé el libro del licenciado Luis César López Perna y ahí estaba lo que usted estaba mencionando de Santo Tomás, ¿verdad? Que 4 clases de la ley. La ley eterna, la natural, la divina y humana, y expresa cada una de sus partes. Exactamente, sí. Quizás yo lo que pasa es que estoy ampliando un poquito más. Ajá, porque eso está en la página del libro de él, pero no, o sea, como usted empezó a hablar del otro, ahí fue donde me perdí, pero sí. Gracias, licenciada. Está bien, está bien. Licenciada, ¿sí? Solo disculpe la pregunta, o sea que el examen de esta unidad entra hasta el día de mañana. Sí. Sí, pero es que entran también los textos que yo les di. Porque esos textos yo se los di hace ¿cuándo fue? Se los entregué creo que el jueves o viernes, ¿no? Sí, Rita. No tengo la fecha aquí, pero yo ya se los di hace algunos días, ¿verdad? Gracias, licenciada. Sí. Perdón, jóvenes, que me llaman de la facultad.
Bien, jóvenes. Entonces, sí, porque miren, ¿qué sentido tendría que yo estuviera leyendo el libro del doctor Luis César López Perwood, verdad? Algunos aspectos sí los tomo, algunos sí, porque la historia es la historia y no se puede cambiar. Entonces, algunos aspectos van a ser iguales, otros no. Lo que yo quiero es que ustedes vayan captando cómo es que surge el derecho natural y que no es algo que nosotros, de lo cual nosotros podamos prescindir, porque es parte de nuestra propia historia, lo llevamos en la sangre, pues. Y no es a propósito que nosotros quisiéramos llevarlo, sino que desde chiquitos hemos nacido en una sociedad en donde han prevalecido esos principios, ¿verdad? Y que ahora los estamos estudiando como una ciencia. Entonces, Suárez plantea una variabilidad de la ley natural en 3 órdenes y dice, en primer lugar, los principios universales como no se ha de hacer el mal. Por ejemplo, cuando uno dice no se ha de hacer el mal, sino que hay que hacer el bien, son principios universales, ¿verdad? Eso lo dice Suárez. ¿Ven? Y eso nosotros lo aprendemos en la familia, en la iglesia, en todo lugar. No necesitamos ser religiosos. Podríamos ser ateos, pero tener esos principios, ¿verdad? El principio de que no se debe hacer el mal y hay que hacer el bien. El otro principio es que las conclusiones inmediatas y totales y totalmente unidas de modo intrínseco a esos principios están pues en un decálogo, pero no, bueno, él se refiere al decálogo religioso. En cuanto a los abogados, tenemos nuestro propio decálogo, pues. Y eso está en el famoso filósofo Couture, jurista. Couture, que él establece un decálogo de principios del comportamiento del abogado. Porque no estamos recibiendo una clase de religión, ¿verdad? No, es filosofía del derecho. Y en tercer lugar, los preceptos están mucho más separados que los principios. Entonces, y esa es la exposición del derecho natural cristiano, ¿verdad? Por supuesto que tiene un carácter dogmático y no es científico. Y su fuente radica en un ser omnisciente, un ente supremo, voluntad, omnipotente o deidad, o bien en un elemento de carácter eminentemente racionalista, o sea, tomado por la razón. Pero también existe un derecho natural clásico, racionalista, ¿verdad? Y que se va apareciendo ya denominado pues en la Edad Media, se encuentra en la Edad Media, en la religión de la Edad Media, que alcanzó la cúspide dentro de las diversas formas de la conciencia social y como lógica consecuencia impuso se impuso sobre las concepciones políticas y jurídicas y del derecho. También se impuso sobre la moral, sobre el arte, sobre la ciencia y sobre la filosofía. Y de ello se infiere la armonía que la noción del derecho natural guardó con las doctrinas de la Iglesia. Voy a leerles algunos términos que me parecen importantes para su ilustración. El racionalismo aquí referido dice no debe confundirse con el que más adelante explicamos en relación a la teoría natural racionalista, a la teoría del derecho natural racionalista ya del siglo XVII en el modernismo. Y la conciencia social que se maneja aquí pues es un conjunto de ideas, teorías y opiniones que reflejan la existencia de los hombres determinada en última instancia por la realidad social. De manera que según la concepción e interpretación, ya sea falsa o verdadera que tengamos de la realidad, así será nuestra conciencia social. Nuestra concepción política, pues, es una forma de conciencia social que refleja las relaciones que se establecen entre las clases sociales con ocasión de la lucha por el poder y el control de la sociedad. Esa es la concepción política. La concepción jurídica
Forma parte de la conciencia social que refleja singularizadamente, la posición que el hombre adopta en relación al derecho de una sociedad dada y determina su concepto de lo lícito y de lo ilícito, de lo obligatorio y lo no obligatorio, aplicados a la actividad de los hombres. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de reglas y normas de conducta que observan los individuos en la sociedad y que determinan sus opiniones acerca de lo que es la justicia y la injusticia, el bien y el mal, el honor y el deshonor. Entonces son algunos términos que es importante tener presentes, ¿verdad? Bien, creo que aquí terminamos la clase, jóvenes. Voy a ver qué es lo que quieren en la facultad. Seguimos mañana. ¿Alguna otra pregunta, Gon? Bueno. Estamos, licenciada. Feliz noche. No, claro, por favor, jóvenes, lean. No lo dejen para mañana. Léalo, porque leer aclara las ideas en filosofía. No es tan fácil de incursionar en todo este mundo de ideas, de conceptos, de categorías, de vocablos. No es fácil, jóvenes. Pero si ustedes leen cualquier texto, los va a llevar a lo mismo que yo les estoy explicando. Pero hay que leer. Si no leen, discúlpenme, pero no hay otra manera de internalizar los conocimientos. Y eso pasa con todas las clases, no solo con filosofía. Pero la ventaja que ustedes tienen en los otros cursos es que solo tienen un código, pues. Y ahí está todo en el código. Filosofía no es así. Bien, jóvenes. Hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada.